Acaba de llegar al plató de la hora de la 1 Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Bienvenida, presidenta. Encantada de estar aquí de nuevo. Bueno, encantada de recibirla y de abordar con usted estas primeras horas de esa nueva fase que parece haberse abierto. ¿Cómo ha vivido esta noche en la que a las 2 de la madrugada, hora peninsular, se cumplía ese ultimátum de Donald Trump? Bueno, yo creo que todos hemos vivido estas últimas horas con una enorme preocupación, todos los ciudadanos, evidentemente, y esta situación de conflicto, vaivenes, volantazos, caos, pues no es nada buena, evidentemente, desde el punto de vista de la ciudadanía, desde el punto de vista del orden mundial, desde el punto de vista de la humanidad. Ayer Donald Trump realizó una declaración en la que decía que no es lo que él deseaba, pero quizás esta misma noche se iba a aniquilar a toda una civilización. Antes comentábamos en la mesa que no salió en tromba la Unión Europea a condenar esas palabras del presidente de los Estados Unidos. ¿Usted echó de menos una posición mucho más clara por parte de Bruselas ante palabras de un presidente de un país que estaba atacando Irán y que anunciaban un crimen de guerra? Hay que ser consciente de que la Unión Europea, la posición en política exterior de la Unión Europea es la posición de los 27 Estados miembros. Y la Unión Europea desde siempre tiene una posición muy clara de apoyo a la ONU, de apoyo a la paz. En el caso de Oriente Medio, al apoyo a la solución de los dos estados, oponiéndose a la escalada de este conflicto. Ha habido numerosas declaraciones, ¿no? Yo creo que en las últimas 24 horas todo el mundo lo que ha estado es intentando ayudar, y estoy segura de que han sido muchos los líderes europeos que han estado tratando de evitar esa escalada del conflicto, ayudar a encontrar otro camino adelante que afortunadamente es con el que hoy nos hemos despertado, ¿no? Efectivamente, a mitad de la noche, esa buena noticia de que por lo menos se abre una oportunidad para la paz en estas próximas 2 semanas. ¿No debería haber tenido la Unión Europea mucho más claro, como lo tuvo desde un primer momento España, que esta guerra, este ataque a Irán unilateral, ilegal, había que condenarlo? Insisto en que la posición de la Unión Europea la definen los 27 Estados miembros. En materia de política exterior hay ámbitos en los que, digamos, la presidenta de la Comisión Europea o el presidente del Consejo puede hablar de una manera un poco más autónoma, si quiere, ¿no? Pero en materia de política exterior siempre tienen que estar coordinando las posiciones de los 27 Estados miembros. Pero en materia de Oriente Medio, está claro que Europa siempre va a estar del lado de la paz, va a estar del lado de la desescalada de este conflicto, entre otras cosas porque es la experiencia de la Unión Europea, ¿no? Tenemos que pensar que los europeos nos hemos estado matando a lo largo de la historia. La guerra ha sido la constante hasta que afortunadamente hace 80 años, después de la Segunda Guerra Mundial, se abrió un periodo de construcción de una paz, de una prosperidad compartida que espero también sea el camino de futuro de Oriente Medio, aunque en este momento aún no vemos esa salida clara. Ahora mismo estamos en unas horas muy delicadas, primeras horas del alto el fuego, de esa tregua pactada hasta que se sienten a 15 días, se sentarán a negociar el viernes, Estados Unidos e Irán en Pakistán. Y claro, decía que estábamos en un momento delicado porque se está esperando que pasen los buques por Hormuz. Hay centenares de buques cargados con petróleo, esperando a pasar el estrecho. Irán se compromete a que ese paso sea seguro. ¿En qué ha cambiado el bloqueo naval para Europa? ¿Y en qué cambiará ese alivio que esperamos que entre en vigor cuanto antes? Bueno, ustedes mismos ya estaban comentando la bajada de los precios del petróleo y del gas inmediata en los mercados, porque aunque Europa no depende tanto del petróleo y el gas que puede venir de Oriente Medio y que atraviesa el estrecho de Hormuz, los mercados son globales, es China, es Asia, la región del mundo que se ve más directamente afectada, pero indirectamente también los precios del gas y el petróleo aumentan en Europa. Afortunadamente, la Unión Europea ha reducido su dependencia del gas y del petróleo después de la invasión de Ucrania en 2022. En el caso de España, desde 2018, afortunadamente, se han puesto en marcha medidas que han reducido mucho la dependencia de ese gas y del petróleo, y eso nos permite tener una posición más fuerte en este contexto internacional. Pero claro, una guerra como esta afecta a todo el mundo. Fíjese, presidenta, que la guerra ha vuelto a poner muchísima presión sobre la energía. ¿Cuál es en este sentido el riesgo económico más serio para Europa? Está claro, y me parece que es la lección más importante que tenemos que sacar de estas últimas semanas y de la escalada del conflicto, que Europa tiene que liberarse de su dependencia de los combustibles fósiles, del gas y el petróleo. Y también que tiene que ganar autonomía estratégica en materia de defensa. Es que está claro, ¿no?, que Europa, para poder desplegar plenamente todo su potencial económico, comercial, también su potencial político y hablar con una voz fuerte en este nuevo orden internacional,
tiene que reducir su dependencia de los combustibles fósiles. Un ámbito, como decía, en el que afortunadamente hemos hecho un avance muy importante en estos últimos años, y por otra parte tenemos que tener autonomía estratégica en materia de defensa. Las alianzas internacionales están cambiando de hora en hora y Europa tiene que ser capaz de hablar con su propia voz y ser la dueña de su propio destino. Para nosotros que somos consumidores, para los espectadores, ¿lo peor de la subida de los precios en esta crisis ha pasado ya? Uy, una pregunta muy difícil, Silvia, porque evidentemente no sabemos lo que va a suceder mañana. La incertidumbre es tal, como decía hace un momento, el caos es tal, y esta situación, estos volantazos, estos cambios de posición, la escalada del conflicto, y no solo ¿no? Los numerosos conflictos que se están produciendo en todo el mundo no son buenos para la estabilidad financiera, no son buenos para la inversión, no son buenos para el crecimiento económico, y creo que todo el mundo es consciente de que este conflicto va a tener un impacto sobre el crecimiento mundial, ¿no? Es que se lo pregunto porque cada vez que se bloquea un buque en Hormuz, sube el precio de la gasolina, pero ahora que van a empezar a darles vía libre, ya nos están diciendo que, bueno, claro, esa rebaja de los precios que igual vamos a tardar en notarla. Y en este sentido, claro, España, decíamos, ha bajado el IVA de los carburantes al 10%. ¿Esta medida es un alivio útil o se ha quedado corta la medida, presidenta? Yo creo que es muy importante en este momento para Europa actuar con prudencia. Y veo, además, y me tranquiliza mucho ver en la última reunión que tuvimos de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, veo que todos están actuando con prudencia. Porque no sabemos cuánto va a durar, porque no sabemos cuál puede ser el coste final, cuáles pueden ser las implicaciones para la economía europea y también la estabilidad financiera de Europa. Es muy importante que los países europeos coordinen sus acciones, porque eso va a minimizar el coste y maximizar el impacto positivo para los ciudadanos. Y tenemos también que actuar con prudencia en este escenario, porque una actuación excesiva o demasiado brusca también puede tener un efecto negativo en el medio plazo, ¿no? Y yo veo que esa es la acción que se está tomando, y la bajada del IVA de los combustibles, según la experiencia que tuve como ministra, ahora hablo como exministra y vicepresidenta del Gobierno de España. Estas medidas que inmediatamente alivian han sido positivas en el caso de España para evitar un alza de los precios que hubiera tenido unas consecuencias también más negativas sobre la ciudadanía y sobre la economía. En las últimas horas le ha dicho Bruselas al Gobierno español que esta rebaja del IVA en los combustibles que choca contra la normativa europea. ¿Cuál es, presidenta, la salida más realista en este caso? Bueno, está claro que en este momento todos los Estados miembros están tomando distintas medidas, que esas medidas tienen que estar dentro del marco de lo que permite la normativa europea, que es bastante amplia en materia de IVA y en materia de impuestos, y estoy segura de que se encontrará cuál es la medida idónea desde la perspectiva de España, pero medidas que inmediatamente están aliviando el bolsillo del contribuyente, pues evidentemente son las que en este momento necesita la ciudadanía, y por otra parte permiten tener un escenario de menor inflación a medio plazo. La institución que usted preside, el Banco Europeo de Inversiones, ha abierto más espacio a la defensa. En su opinión, ¿qué tipo de proyectos deben entrar allí? Sí, en estos últimos 2 años, desde que llegué en realidad al Banco Europeo de Inversiones, yo tuve claro, y lo lamento, ¿no?, pero es así, que teníamos que reforzar la financiación de la seguridad y la defensa en Europa. Porque Europa necesita tener una capacidad autónoma de defensa, yo creo que está claro, ¿no? Y el Banco Europeo de Inversiones, que es el banco de inversiones de todos los 27 Estados miembros, pues puede jugar un papel importante, y de hecho ya lo estamos haciendo. El año pasado ya alcanzamos el objetivo del 5% de la financiación proporcionada dentro de la Unión Europea destinado a seguridad y defensa, y estamos financiando proyectos muy importantes. Pues mire, unas instalaciones militares en Lituania, muy cerca de la frontera con Bielorrusia, proyectos de producción de drones, proyectos de innovación e investigación. Aquí mismo, en España, estamos financiando los programas de investigación de empresas punteras como Indra o ESIA. También estamos financiando fondos de inversión privados para que alimenten a las pymes, que en este sector. Y también, a través de los bancos, financiando las pymes. Tenemos un acuerdo con el Banco de Santander, aquí en España, para todas las pymes del ámbito de la defensa que puedan tener liquidez. Es decir, que estamos muy activos, y ahora todos tenemos que remar en esta dirección para que, como le decía, no solo Europa sea un espacio seguro y de paz, sino también que hable con una voz fuerte en este nuevo orden internacional que se está construyendo ante nuestros ojos. Presidenta, decía usted que comienza una etapa de volantazos, de incertidumbre. A mí me gustaría saber qué opina usted sobre la economía española. Si está
mejor preparada que otras para afrontar esta nueva etapa que encaramos? Bueno, sin duda. España tiene un nivel de crecimiento muy superior a la media de la Unión Europea, tiene un nivel de dependencia de los combustibles fósiles muy inferior a la media de la Unión Europea. Déjeme darles un dato a los ciudadanos. En 2019, el 75% de las horas diarias, el precio de la electricidad estaba fijado por el gas y el petróleo. En este momento es el 19%. ¿Por qué? Porque en todo este periodo se ha desplegado, se ha duplicado la capacidad de renovables del país, con lo cual son muchas más las horas en las que es la energía solar, la energía eólica, la hidráulica, la que fijan el precio de la electricidad, y eso explica que España tenga en este momento un precio de la electricidad medio de 35 euros el megavatio hora, la semana pasada lo miré, frente a 110 en el caso de Alemania o 150 en el caso de Italia, ¿no? España está más protegida ante esta crisis desde la perspectiva de la autonomía energética y desde la perspectiva de la fortaleza del crecimiento de la economía. Esos 22 millones de empleados, de puestos de trabajo, de afiliados a la Seguridad Social que se han registrado esta misma semana dan una gran fortaleza. Pero, insisto, esta es una crisis y esta es una guerra que va a afectar a todo el mundo. Me ha llamado la atención cómo ha reforzado el Banco Europeo de Inversiones el apoyo a las redes eléctricas. ¿Por qué no es solo importante reforzar la producción de energía, sino esas redes, Presidenta? Pues mire, no creo que en España haya ninguna duda de que hay que reforzar esas redes eléctricas y hay que reforzar la interconexión de las redes para toda Europa, para que tengamos mayor seguridad, ¿no? Para que podamos evitar apagones, para que podamos evitar excesos en un lado o carencias en el otro, ¿no? Y por eso me siento particularmente feliz de que finalmente el Banco Europeo de Inversiones esté proporcionando un préstamo muy importante, 1.700 millones de euros, para el interconector, el nuevo interconector entre España y Francia, por el Golfo de Vizcaya, que va a dar una mayor estabilidad de suministro en España y también en Francia. Y eventualmente toda esta interconexión eléctrica de Europa nos va a permitir tener más seguridad, más estabilidad y precios más bajos. Me gustaría hablar también de la economía que llamamos real, digamos, ¿no? De la que notamos los consumidores y los ciudadanos en el bolsillo. Y hablar también de la financiación europea. ¿España la está aprovechando bien o todavía no llega con suficiente rapidez, con suficiente fluidez a la economía real, Presidenta? Bueno, la financiación europea está detrás de casi todo lo que vivimos en nuestro día a día. Sean los fondos de cohesión, sea la financiación del Banco Europeo de Inversiones. Fíjense, en esta última semana hemos firmado un acuerdo con Eroski para el proyecto, todos sus proyectos de innovación y de modernización de la red. Hemos firmado un acuerdo con una compañía de satélites, PLD, que está basada en Elche y que va a lanzar un nuevo cohete, el Miura 5, para poner en órbita los satélites de comunicaciones, de seguridad para Europa. Estamos financiando los autobuses en Madrid o en Valencia, vivienda en Barcelona, Barcelona, Valencia también, la conexión ferroviaria, las redes de alta velocidad y también la renovación de los trenes de Rodalies en Cataluña. Es decir, que la financiación europea es la que explica las excelentes infraestructuras del país y también la modernización que se está produciendo en estos últimos años. Así que sí que llega a los ciudadanos y yo creo que España es justamente un ejemplo, un gran ejemplo de éxito, de cómo la incorporación a la Unión Europea y la financiación del Banco Europeo de Inversiones y de los fondos de los presupuestos europeos se están aprovechando para beneficiar a la economía y a la gente. Vamos a hablar también de otros asuntos que nos afectan mucho, como el de la vivienda, pero antes estamos en una mañana de muchas últimas horas, Presidenta, así que vamos a acercarnos un poquitito a la redacción que nos está pidiendo paso nuestra compañera Sandra, porque ya tenemos un primer dato de cómo ha abierto la bolsa y los mercados europeos en general después de ese anuncio del alto el fuego. Sandra. Pues los números verdes están siendo los grandes protagonistas. El IBEX 35 ha comenzado la sesión disparado con ganancias de en torno al 4%, superando la barrera de los 18.000 puntos, recuperándola en estos momentos, está aumentando sus ganancias un 3,78% y el resto de bolsas europeas están siguiendo la misma tónica. Están registrando ganancias que van desde el 2,5% hasta el 5%. Los inversores asiáticos también han sido los protagonistas a lo largo de la noche porque también adelantaban esas ganancias, en este caso con subidas del 2 al 7%, y además también el mercado del oro y de la plata, que son, recordemos, activos refugio en tiempos de incertidumbre, también se han revalorizado. El oro está subiendo más del 2% y la plata el 5%. ¿Cómo afecta esta situación de máxima volatilidad, podríamos decir, en función de lo que dice
un presidente de la situación internacional a la que nos enfrentamos a los inversores? Porque un día la bolsa se deja un 4% y otro día abre con un 3,77% de subida. Pues mire, yo cuando veo estos vaivenes pienso que siempre hay alguien que gana y alguien que pierde. Y en general perdemos todos con esta situación de incertidumbre, porque como le decía, cuando hay volatilidad y cuando no sabemos qué es lo que va a pasar, incluso caos, es muy difícil tomar decisiones de inversión a medio o largo plazo. Y los inversores que apuestan por un crecimiento de sus empresas o por una expansión internacional, pues se lo piensan dos veces en este entorno. Eso hace que instituciones como el Banco Europeo de Inversiones, que yo presido, sean más importantes que nunca, porque justamente podemos dar esa tranquilidad, esa seguridad, movilizar a los inversores privados y tratar de que sigamos teniendo un escenario que nos permita seguir creciendo y tener prosperidad para el futuro. ¿Le preocupa que en una situación de incertidumbre como esta, presidenta, haya quien aproveche para especular? Bueno, es evidente que, como le decía, cuando hay mucha volatilidad siempre hay alguien que gana, alguien que pierde. En general, con la guerra perdemos todos, eso es evidente, ¿no? Especialmente los ciudadanos que en Oriente Medio siguen sufriendo el golpe de las bombas y la inseguridad de qué va a pasar mañana. Pero desde el punto de vista económico, toda la economía mundial se resiente de estos vaivenes y yo espero que pronto podamos entrar en una etapa que nos dé una mayor confianza y mayor estabilidad financiera también. Uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos los ciudadanos aquí en este país es el de la vivienda. ¿Qué está sucediendo, presidenta, para que sea tan difícil acceder a una vivienda en este país? Bueno, voy a empezar aclarando que no se trata de un problema de España. Uno de los temas que me sorprendió cuando llegué a la presidencia del BEI es que visité los 27 Estados miembros y en todos ellos el tema de la vivienda era un reto muy importante. Y eso me hizo reflexionar sobre que las causas son múltiples. Tiene que ver con el parón de la construcción durante la pandemia, tiene que ver con los cambios en los modelos de familia, tiene que ver con los movimientos migratorios y también con el envejecimiento de la población, el aumento de los costes de la construcción. Son muchos los factores y por eso hay que actuar en muchos frentes. Hay que facilitar los permisos para la construcción, hay que proporcionar financiación y estabilidad a los promotores, hay que apoyar sobre todo a las familias más jóvenes y en el caso de España especialmente hay que reconstruir ese parque de vivienda pública que permita tener alquileres asequibles para toda la población, ¿no? Es mucha la inversión que se está produciendo y desde el Banco Europeo de Inversiones, aunque nuestra competencia directa no es la de la vivienda, lo que estamos haciendo es tratar de facilitar la financiación. Hemos duplicado la financiación para vivienda en España. Como le decía, he tenido ocasión de visitar proyectos que están financiados por el Banco Europeo de Inversiones en Barcelona, en Valencia. Y también estamos financiando la innovación. Hay una empresa situada en el País Vasco, Ulma, que estamos financiando justamente para desarrollar nuevos materiales de construcción. Y ese ámbito de la innovación también puede ser importante para abaratar los costes de la construcción y acelerarla también. Actuando juntos, yo estoy segura de que en los próximos años se va a resolver el problema de la vivienda, que, insisto, es común a todos los países europeos. A mí me gustaría saber si usted piensa que el problema de la vivienda es un problema social o es un obstáculo para el crecimiento económico, presidenta. Bueno, las dos cosas. Las dos cosas. Evidentemente, cada ciudadano siente, y sobre todo los más jóvenes, ven cortadas sus alas, ven que es imposible desarrollar sus proyectos vitales porque no pueden ni siquiera tener una vivienda y empezar un proyecto de familia. O sea, que es un problema social y también, por supuesto, es un lastre para el crecimiento económico porque queremos que la gente pueda desarrollar plenamente sus posibilidades en toda Europa. Por eso creo que todas las instituciones a nivel europeo, nacional, regional y local tenemos que actuar bien coordinadas para resolverlo, incluyendo un tema, se me olvidó comentarlo en la pregunta anterior, incluyendo la regulación también de las viviendas turísticas, porque la expansión de las viviendas turísticas también está poniendo una presión sobre todo en las grandes ciudades, sobre todo en países que tienen una afluencia turística importante como es España, como es Italia, Portugal. Esto también es un factor que hay que abordar. Hablando de la financiación, financiar una hipoteca, financiar un préstamo, presidenta, es hoy mucho más caro. ¿Qué debe suceder para que eso empiece a cambiar? Es decir, para que endeudarse
no suponga pagar unos intereses tan altos? Bueno, en términos relativos, los tipos de interés que se están pagando son muy bajos. Tenemos que recordar, yo creo, Silvia, que usted es un poco más joven que yo, con lo cual a lo mejor no se acuerda, pero en esta mesa hay personas que recuerdan yo no tengo coquetería, yo soy de 1979, Presidenta. Por eso, es mucho más joven, con lo cual, pero recordamos todos aquellos tipos de interés que tuvimos del 13, del 15% en el pasado. Pero ahí el precio de la vivienda era mucho más bajo. Bueno, relativamente, quienes tenían que pagar vivienda también tenían que endeudarse durante muchos años, ¿no? Eso no quiere decir que no haya que apoyar, y hay que apoyar decididamente, sobre todo a las personas más jóvenes, para este acceso a la vivienda. Pero yo creo que es muy importante huir de un discurso que yo estoy viendo en los medios y que se está instalando, de que los jóvenes van a tener menos oportunidades que tuvimos nosotros, porque creo que es lo contrario. Creo que las nuevas tecnologías y que la entrada en la Unión Europea y la globalización lo que ha abierto son las puertas a nuevas oportunidades para los jóvenes, que estoy segura ellos van a poder aprovechar, ¿no? Hay ámbitos en los que el reto es mayor, como la vivienda, y que tenemos que abordar, pero en general yo creo que hay que dar un mensaje de esperanza también y de confianza a los más jóvenes, y sobre todo un mensaje claro de que desde las instituciones públicas todos estamos intentando justamente abrirles esas oportunidades y ayudarles. Turno para nuestros compañeros también. Berna, adelante. Bueno, encantada de saludarla y de escucharla. Yo quisiera volver a algo que ha dicho, Presidenta, y es: las alianzas internacionales están cambiando de hora en hora. Vuelvo al asunto de Trump y de la coyuntura desgraciada que vivimos. Ayer el vicepresidente Vance ha estado con Orbán en Budapest poniendo verde a la Unión Europea. La propia estrategia de Estados Unidos, oficial, escrita, es mermar y debilitar a la Unión Europea. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Ya no podemos considerar a Estados Unidos un aliado? Antes de entrar en ese tema, sí quiero compartir con ustedes una reflexión que yo me hago mucho. Yo he estado en los discursos de los líderes americanos en persona, los he escuchado en primera persona, y me he hecho la siguiente reflexión. Qué poderosa, qué importante tiene que ser la Unión Europea cuando hay tantas fuerzas y tantas personas que quieren destruirla, ¿no? Está claro que nuestra unión es nuestra mayor fuerza, nuestra mayor fortaleza, y unidos, juntos somos más fuertes, ¿no? Y creo que ese tiene que ser un principio que nos guíe, ¿no? De forma independiente, los Estados europeos somos muy pequeños. En este nuevo orden internacional aún tendríamos una voz muy, muy débil, ¿no? Sin embargo, juntos, la Unión Europea en este momento es un faro de confianza, de paz, de estabilidad, lo cual explica que frente a ese cambio de alianzas, en el que evidentemente la alianza con Estados Unidos está cambiando, y ya no podemos confiar en esa protección en el ámbito militar o en el ámbito económico o las relaciones comerciales que han venido guiando nuestro desarrollo en las últimas décadas, pero frente a ello lo que está haciendo la Unión Europea es firmar nuevos acuerdos comerciales con Mercosur, con Australia, con India, con Indonesia, abriendo oportunidades nuevas para las empresas europeas, crear alianzas estratégicas políticas más profundas, y tenemos una ristra de países que quieren unirse a la Unión Europea porque saben que dentro se está mejor, que este es un espacio de paz y de prosperidad, ¿no? Y yo creo que esa es la acción que tenemos que seguir, actuar con solidaridad, con unidad y con determinación para que Europa tenga una voz fuerte en este nuevo orden internacional. Adelante, Paloma. Sí, buenos días, Presidenta. A mí me gustaría continuar un poco hablando de Europa. Usted ha hecho mucho hincapié también en la necesidad, precisamente en el debate de estas alianzas, de que Europa tenga mayor capacidad autónoma en el ámbito de la defensa. Ha dicho que tiene que tener su propia voz. Claro, lo que pasa es que veo que el debate en Europa es distinto. En Alemania acabamos de ver que han aprobado una reforma militar, en el ámbito militar, muy polémica, con medidas de muchos tipos, y también hay un debate sobre la inversión, también en este país, en España. ¿Usted cree que necesariamente aumentar la capacidad de la autonomía europea en el ámbito de la defensa pasa por gastar más, por invertir más? Sin duda hay que invertir más, claro, hay que invertir sobre todo en el desarrollo de una capacidad europea
no en comprar armas al resto del mundo, sino en desarrollar esa capacidad industrial europea que nos permita tener verdadera autonomía estratégica, y eso exige un aumento de la inversión en defensa, sin ninguna duda. Está claro también que los países que están más cerca de la frontera este, los países bálticos, Alemania, Polonia, lo que es la zona de Centroeuropa o países como Finlandia, son tremendamente conscientes del riesgo que supone la proximidad a Rusia, pero España tiene que ser consciente también de que es un país de la frontera de la Unión Europea y nuestra seguridad también hay que garantizarla, y las amenazas no siempre vienen del mismo lugar, ¿no? Yo creo que es muy importante que la ciudadanía española sea consciente de que en toda Europa se está hablando de esa necesidad de reforzar la inversión en seguridad y defensa, y se está haciendo, claro. Joan, adelante. Presidenta, el 18% de mi primera hipoteca, 18%. Mire cómo sabía yo que alguien habría aquí. Pero también es verdad que el porcentaje de mi renta para poder comprar la vivienda era mucho menor que el que tienen que dedicar los jóvenes ahora, que es absolutamente insufrible, ¿no? Sin lugar a dudas, y lo ha dicho muy bien, es un problema europeo, pero es un problema que nos preocupa mucho a los españoles, nos preocupa enormemente. De todos modos, mi pregunta es, usted ha tenido enormes responsabilidades en la política nacional, en momentos además extraordinariamente complicados. Hoy está en la política europea, que sigue siendo política nacional, por otro lado. ¿Cómo se ve desde las instituciones europeas y desde los responsables económicos europeos los datos de crecimiento del empleo que tiene España y los datos de crecimiento económicos que tiene España y el control de los precios de la energía que ya quisieran tener nuestros propios vecinos, los franceses, incluso los alemanes, ¿no? Es decir, creo que España ha demostrado tener un desarrollo en política económica en la que usted ha tenido una buena parte de la responsabilidad durante un gran tiempo de este último gobierno, que debiera de ser objeto de estudio por parte de instituciones europeas importantes, ¿no? ¿Cómo se está viendo el desempeño del gobierno español en materia de política económica? Bueno, para el conjunto de la Unión Europea, evidentemente España es en este momento un motor muy importante. Es un motor muy importante de creación de empleo. Si no recuerdo mal, un 40% de la creación de empleo en Europa se está produciendo en España. Es un motor de crecimiento y es un motor de autonomía estratégica por la diversificación de las fuentes energéticas y el aumento de las renovables en estos últimos años. Y esto es un factor que señalan todos los medios y todos los analistas, ¿no?, a nivel europeo e internacional. Y en esta línea es en la que tenemos que seguir. Claro, España tiene que seguir siendo un motor fuerte de crecimiento para el conjunto de la Unión Europea, porque necesitamos todos los aportes en este momento para tener una economía fuerte y una voz fuerte en el ámbito político. A ver, Presidenta, yo, si no recuerdo mal, el Euribor, hablando de los tipos de interés, sí, ha subido desde 2021 más de 2 puntos. Es decir, en 2021 estaba en el menos 0,5 y ahora está en el 2,25. Por ahí venía mi pregunta, ¿no? Financiar una hipoteca, financiar un préstamo, sigue siendo hoy bastante más caro que hace tan solo unos años. ¿Va a seguir subiendo? ¿Va a bajar? ¿Qué tiene que suceder para que esto empiece a cambiar? Pues mire, la evolución de los tipos de interés depende de las expectativas de inflación. Cuando hay una perspectiva de que va a subir el precio del petróleo y que va a subir el precio, por tanto, de todos los productos, hay una expectativa de que va a subir los tipos de interés. El Banco Central Europeo, que es quien fija los tipos de interés, lo que ha dicho es: no vamos a anunciar nada, vamos a ir viendo cómo evoluciona la situación, y de momento no ha tomado ninguna decisión. En Estados Unidos están en la misma tesitura. La Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos y es quien determina los tipos de interés de Estados Unidos, que todo está interconectado, tampoco ha tomado ninguna decisión en este momento. Por eso le decía antes, dependerá de cuánto dure la guerra, dependerá de cuál sea la implicación sobre la economía y los precios a nivel internacional. Pero el tipo de interés también hay que verlo en términos reales, ¿no? El tipo de interés real es la diferencia entre el tipo de interés y la inflación. Y eso es lo que va a determinar el coste real, digamos, de estas hipotecas, ¿no? Pero estaba reflexionando sobre la pregunta que han hecho antes, y yo creo que es muy clara la respuesta. Lo que tenemos es que mejorar los salarios en España. Hay que seguir mejorando los salarios, hay que seguir aumentando la productividad. En estos últimos años ha habido una mejora muy importante, sobre todo en los salarios más bajos, para reducir la desigualdad en el país, pero la medida en la que siga el crecimiento económico y siga aumentando la productividad, como se está viendo en la economía española, pues tienen que seguir mejorando los salarios, claro, y las rentas de las familias. Bueno, concluye la entrevista, Pablo. Sí,
Buenos días. Usted formó parte del gobierno de Pedro Sánchez y ayer empezó un juicio que afecta a quien fue uno de sus miembros. Usted compartió, de hecho, Consejo de Ministros con el señor Ábalos. ¿Qué le dice esa imagen del Supremo de quien fue compañero suyo en Consejo de Ministros? Y si cree que debe tener consecuencias, o ha tenido consecuencias, o cree que debe tener consecuencias, esa presunta corrupción que también parece que ha afectado al Partido Socialista. Mire, yo no puedo entrar desde mi posición actual en temas de política nacional y no voy a comentar ningún tema concreto. Sí le puedo decir que siempre he tenido tolerancia cero con la corrupción y creo que esa es la actitud que hay que tener ante este tipo de situaciones que lamentablemente se producen no solo en España, se producen en todos los países, se producen en casi todos los partidos políticos. Lo digo con verdadera desazón, ¿no? Creo que es muy importante tomar medidas y poner coto a este tipo de situaciones porque hay que tener tolerancia cero con la corrupción. Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones, gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en la Hora de la 1. Muchas gracias, un placer.